La corrupción es un ente que está presente en todos los ambientes de México, ¿eh? Está en el económico, está en el social, en el cultural, en el político, que es el que más nos damos cuenta. Pero yo creo que el más preocupante es que hay una presencia de corrupción en el sistema educativo. Hay ejemplos de corrupción tan presentes en nuestra sociedad como es el apoderamiento de las burocracias gracias a un control de intereses en este aspecto político, es decir, que el rico va a mover la política a su favor para seguir siendo rico o para incluso ser más rico. También la sociedad ha desarrollado mecanismos alternos como son el soborno o el nepotismo, que hasta muchos piensan que ya es considerado necesario. También está la discriminación y la catalogación errónea de clases en un aspecto social, que también es una forma de corrupción, queramos o no. Y también está en el aspecto educativo la presencia de un sindicato que es encargado de limitar a los estudiantes para que estos no tengan la capacidad de desbancarlos en un futuro. Pues se aprobó parcialmente y recientemente lo que puede ser el inicio de un potencial órgano anticorrupción. Esta es la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional. Esto se dio de debates acerca de la creación del órgano anticorrupción, y en las redes sociales pues se comieron esta decisión porque se remarcó la presencia de corrupción en el ámbito político. ¿A qué me refiero con que fue vista como un modelo de corrupción más? Bueno, yo creo que minimizar una propuesta tan viable, tan necesaria para el país como lo es un órgano anticorrupción, y enfocarla a temas de transparencia, que bien sabemos que solamente 3 de cada 10 hogares tienen acceso al internet, y de esos 3, si tienes suerte, uno va a querer consultar temas de transparencia. Sinceramente es limitar una propuesta que yo creo que le pudieron haber dado un enfoque completamente diferente. Y a esto le metes la carga la carga de un órgano que se encargue de cooperación internacional. Estás cargando de trabajo a quienes se van a dedicar a investigar la corrupción. Entonces, ¿qué es esto? Limitarlos. Mira, a grandes rasgos yo tengo 3 propuestas que considero viables. La primera es la eliminación de la SNTE y la CNTE en el aspecto educativo. La segunda es la creación de un organismo de inteligencia anticorrupción en el aspecto económico y político. Y por último, el crear un reglamento que establezca qué atributos debes de tener, ¿no?, para ser candidato a un puesto público, para eliminar en el aspecto social lo que es el nepotismo actual. Mira, la primera propuesta es eliminar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué? Bueno, pues han demostrado que simplemente es un obstáculo para el mejorar la educación, y que en su misión se estableció que iban a dignificar la labor de los trabajadores de la educación. Creo que hoy en día es una institución con finalidades completamente diferentes, o por lo menos esa apariencia nos están dando. Están creando una dualidad amo-súbito en lugar de una realidad que para muchos es utópica, que es la de un líder y un integrante. El eliminar el sindicato y la coordinadora implicaría dejar parcialmente desprotegidos a los maestros, pero aún así yo creo que estarían mejor, porque muchos sin saberlo donan parte de su salario al sindicato o a la coordinadora, y las políticas que estos establecen simplemente benefician a las altas esferas, no precisamente al maestro que va y da clases, ¿no?, o al director. Simplemente es a quien se mueve en un ámbito político. Entonces, desde el momento en el que un maestro se encuentra mal informado acerca de una reforma que lo va a beneficiar, yo creo que se está demostrando la ineficiencia de estas instituciones. Mira, para poder combatir un creciente empoderamiento de las clases altas que actualmente se encuentran protegidas por los poderes de la nación gracias a una manipulación económica que tienen sobre estos, yo sugiero la creación de un organismo de inteligencia anticorrupción, resaltando la inteligencia. Un organismo de inteligencia se da a conocer porque tiene
facultades como investigar, como espiar, como tomar decisiones a corto plazo e incluso el privar de su libertad a individuos por un corto lapso, justificado que evidentemente para dar tiempo a una investigación de manera más profunda en casos importantes para la seguridad y el desarrollo de un Estado. Este organismo estaría creado y enfocado a investigar exclusivamente servidores públicos y crearía un contrapeso importante ante los tres poderes. Podríamos considerar este organismo tal vez como un cuarto poder en el ejercicio junto al poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esos tres poderes ya se han visto bastante corrompidos en nuestro contexto y en teoría lo que Montesquieu en su obra maestra El espíritu de las leyes sugirió de división de poderes ya es una teoría bastante antigua que probablemente ya no se adapta de igual manera a nuestros tiempos como se adaptó en aquel entonces. La creación de este cuarto poder solo es posible mediante una modificación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 49. Mira, otra forma de corrupción es el nepotismo que ha estado presente en la sociedad mexicana desde hace mucho tiempo. En México se ha dado muchas veces el problema de que hay gente que desempeña un cargo público y no conoce en su totalidad de qué se trata este cargo y tampoco sabe lo que se tiene que hacer, y esto es debido a que fueron colocados por dedazo en un puesto público que no converge con las aptitudes que ellos tienen. El corregir el nepotismo implica el crear un reglamento que indique qué atributos debe de tener para poder ser candidato a este puesto público. Es decir, que si tú quieres ser secretario de Economía, mínimo debes de tener estudios en materia económica aplicada o en ciencias cercanas como finanzas o administración financiera. Asimismo, no estaría de más crear una institución que se encargue de checar y juzgar limitadamente el pasado de los candidatos a los puestos. Esto con la finalidad de evitar controversias como la que se está creando actualmente con el presidente municipal de Ayotzinapa y su relación tan evidente con el narcotráfico. Una institución que se hubiera encargado de revisar si el secreto a voces respecto a su esposa era cierto y de serlo, el hacer que este organismo tenga la facultad de negarle su candidatura a la presidencia municipal hubiera influido bastante en el desarrollo de este suceso. Personalmente creo que el cambio siempre es factible y que un cambio de generación en los puestos públicos podría detonar esa esperanza que todos tienen respecto a México y la erradicación de la corrupción.